El Señor les bendiga. Quiero invitarles a que mantengan sus Biblias abiertas en el capítulo 3 del libro de Joel, donde tendremos el estudio bíblico de esta tarde. Es bueno acordar o recordar que Joel significa Jehová es Dios, que este libro fue escrito más o menos en el año 400 antes de Jesucristo y que se dio motivado a una plaga de langostas que asoló la tierra y que fue seguida de una severa sequía, la cual Joel lo interpreta como la ira de Dios contra el pecado. En un libro corto de 3 capítulos, el primer capítulo describe la desolación que produjo las langostas, el segundo capítulo presenta a las langostas como un ejército, o sea, como un anuncio de un azote más terrible, mientras que el tercer capítulo que estudiaremos hoy presenta la visión del derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Eh, el mensaje acá del libro puede ser múltiple, como es anunciar que los pecados del pueblo son la causa por la cual Dios les mandó la plaga como un juicio merecido, proclamar un ayuno, un tiempo de ayuno y oración como evidencia de un genuino arrepentimiento que sirva de condición para el perdón divino y para la restauración personal y del pueblo. Además, enfatizar que la salvación es por gracia y se obtiene por medio de la fe. Y el punto central del libro es la promesa del don universal del Espíritu Santo. Habiendo dicho esto, hoy nos toca revisar el capítulo 3, versículos 1 al 21. Y nos trata dos temas básicamente: el juicio a las naciones y la salvación del pueblo de Dios. En los versículos 1 al 15, la parte más extensa, encontramos el juicio a las naciones. Cuando sucedan los hechos extraordinarios que allí son anunciados o que se anuncian en el capítulo 2, los terrores, los peligros, toda esta situación adversa será para los enemigos del pueblo de Dios. Esto es un juicio doble, porque separará primero de una manera definitiva y completamente a los fieles y a los enemigos de Dios. En Lucas capítulo 11, versículo 23, el Señor Jesucristo dice: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Para establecer, y segundo, la otra parte del juicio es para establecer el reino del Señor en su gloria triunfante. Las naciones más hostiles serán las que más van a sufrir. Eso lo dicen los versículos primeros del capítulo 3. Pero el pueblo de Dios no va a experimentar ningún daño, se garantiza más adelante. Así que en los versículos 1 al 3 vamos a ver la venganza de Dios por los malos, por los males que la gente mala cometió contra los judíos, o que las naciones paganas cometieron contra los judíos. Versículo 1. En aquellos días y en aquel tiempo. Se refiere al tiempo de la liberación de los judíos. Jeremías, en el capítulo 33, versículo 15, en un paralelismo nos dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Haré volver la cautividad de Jehová. No se refiere al regreso del exilio que ocurrió con Esdras y con Nehemías. Se refiere a un evento futuro, para aquel momento, que posiblemente se haya cumplido el 14 de mayo de 1948 con la creación del Estado de Israel. Ahora todas las naciones están reunidas en un tribunal ante Dios como juez. El versículo 2. Reuniré a todas las naciones, todas las que han maltratado al pueblo de Dios, todos los que han manifestado hostilidad o se han declarado enemigos. Y en este tiempo, en el cual vemos el ataque
en que el pueblo de Israel está sometido desde la franja de Gaza. Obviamente que tiene que haber una respuesta total y contundente de aquello del pueblo de Israel que está siendo atacado. Pero la mano de Dios está detrás también para hacer retomar al pueblo de Israel la tierra que le fue prometida desde un principio y para que se cumpla pues lo que él ha prometido a pesar de la condición e infidelidad del pueblo, las promesas de Dios sobre los que él escogió en un principio, pero que ahora somos nosotros el nuevo Israel. Nos hablan acá se pronuncia el valle de Josafat o valle del juicio divino. Este nombre se aplica a la escena del conflicto final debido al significado del término Jehová juzga o Jehová ha juzgado. En el valle de Cedrón, es el valle de Cedrón el que ha sido asociado con este nombre. En el versículo 3, acá se señala el trato perverso, ignominioso que le fue dado a los judíos por parte de los enemigos de los que les conquistaron. Echarán suerte, una costumbre común entre los pueblos antiguos. Esto hacía a los cautivos una propiedad absoluta de los que habían vencido en batalla y se convertían en sus dueños. Dieron a los niños y a las niñas, ya que los niños no podían ser usados para labores inmediatas, a los varones eran dados en pagos por una prostituta y las hembras eran cambiados por vino en una taberna. Los versículos 4 al 8 encontramos los juicios sobre Fenicia y sus aliados en el comercio como son los griegos, o como eran los griegos. El profeta se dirige a las naciones que han sido hostiles contra el pueblo escogido de Dios. Una advertencia desde el pasado que se hace manifiesta aún en el presente. Señala malos tratos en especial y promete a las naciones una retribución, un pago rápido y justo por sus crímenes. Ellos habían sido despiadados con los prisioneros de guerra y los habían maltratado a los prisioneros y a los refugiados, a los que se habían rendido y todo acá. En el año 345 a.C., Sidón fue atacada y esclavizada. Unos 55 años después de escrito el libro. Y en el año 332 a.C., Alejandro Magno trató a la región de Gaza de la misma manera. Versículo 5. Mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, dice Dios. Estas naciones trataron al Señor con el mayor de los desprecios. Robaron los utensilios del templo y de la casa de los ricos, su oro y su plata, para llenar sus templos con cosas preciosas. A los griegos en el versículo 6. Los escritores griegos muestran que los fenicios y los griegos tuvieron relaciones comerciales desde una época muy temprana, incluyendo el comercio de los esclavos. Y aquí participaron también en este comercio de los judíos vencidos, y por eso hay juicio también para ellos. Para alejarlos de su tierra, nos dice el versículo 6. Los judíos consideraban inmunda toda nación o país extranjero. Al llevarlo a estas naciones paganas, era como una sentencia sobre ellos, y ellos perderían las esperanzas de regresar, puesto que al estar en contacto con lo que ellos consideraban inmundo, se consideraban inmundos. Y incluso en el Nuevo Testamento encontramos que aquellos que habían, esto lo vemos en Pablo cuando regresa a Jerusalén, que paga votos y todo eso, él anduvo por tierras paganas y regresa a cumplir ritos judíos de purificación y todo eso para poder entrar en armonía pues con el entorno en el cual ahora se encontraba. Versículos 7 al 8. Todo lo que los enemigos les han hecho al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, les será devuelto. En Gálatas 6, 7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Pero ya en el Antiguo Testamento, en Isaías 54:15, ya aquí viene siendo promesa directa para el pueblo de Israel. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Sigue diciendo el verso, los levantaré. ¿A quién va a levantar? A los hijos de Judá, al pueblo de Israel. Ellos serán avivados y ellos serán devueltos a su tierra. Las bendiciones del Señor le hacen a las personas fuertes y poderosas, porque Jehová ha hablado. Esta es una expresión o una fórmula común de aseveración en el Antiguo Testamento, usada también por otros profetas. En los versículos 9 al 15 ya se enfoca el juicio más general para el mundo. Versículo 9. Proclamad esto entre las naciones. Las naciones son exigidas a que se dispongan para el conflicto, a que se reúnan en el valle de Josafat o valle del juicio divino, donde serán aniquilados por el Señor. Proclamad guerra, literalmente, santificaos para la guerra. Ya es un llamado a hacer los ritos religiosos acostumbrados antes de acudir, antes de ir a una batalla. Cuando uno mira en el Salmo 150 y dice, aclamad a Dios con pandero y danza, pero resulta que el Salmo 150 es una unidad con el Salmo 149 y es un salmo de guerra que implica un rito antes de salir a la batalla. No es una cuestión del templo o del culto, sino del rito para la batalla. Despertad, no es tiempo para dormir, no es tiempo para dormir. Versículo 10. Los azadones, las hozas, los instrumentos pacíficos de la agricultura tienen ahora que convertirse en armas de guerra. Versículo 11. Apresuraos. El asunto tiene que resolverse con urgencia. Las naciones de alrededor se refiere a todas las naciones gentiles, las cuales son convocadas a juicio. Los versículos 12 al 13. Dios le asegura a su pueblo que va a tener cuidado de ellos, como nos lo asegura a nosotros ahora, siendo el pueblo de Dios, la familia de Dios, la iglesia de Dios, que Él tendrá cuidado de nosotros. Me sentaré a juzgar, a pronunciar sentencia. El juicio se prefigura bajo la figura de la siega del grano y de la pisada de las uvas. En el libro de Apocalipsis, aunque refiere a eventos futuros apocalípticos de fin de mundo, pero nos hace pensar en lo que estamos hablando. Los versículos 15, 16, 19 y 20. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra entonces fue cegada. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios, hasta los frenos de los caballos, por una extensión inmensa. El versículo 14. Aquí comienza la imagen del juicio, valle de la decisión. El juicio será decisivo y definitivo. Las naciones están reunidas porque el juicio de Dios está listo para darse. Los versículos 15 al 16. Los cielos y la tierra tiemblan cuando Dios habla, y nosotros también deberíamos hacerlo cuando sabemos que Dios habla a nuestras vidas. La oscuridad es un elemento simbólico del juicio. Se refiere al terror de la ira de Dios. Ante la luz de Dios, las lumbreras menores se apartan. En la profecía de juicio contra Babilonia, Isaías lo dice allá en el capítulo 13, versículo 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y el Señor Jesucristo mismo lo dice en referente
a su venida, cuando también se dé el tiempo del juicio final, en Mateo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Jehová rugirá. Esto denota la ira del león al saltar sobre sus presas. Se representa a Dios como un león lleno de furia, dispuesto a saltar sobre las naciones. En Apocalipsis 5:5 nos dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. La profecía de Jacob, allá en Génesis 49:10, dice, prestando luz sobre esto: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y Silo quiere decir aquel a quien le pertenece. ¿A quién le pertenece? Al Señor Jesucristo, hecho Señor, Dios, soberano, Salvador, dueño de todo. Y a Él se congregarán los pueblos. En Hebreos capítulo 10, versículo 31, hay una amonestación para todos, incluyéndonos a nosotros. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque con Dios no se puede jugar. Con Dios no, a Dios no lo puedes burlar y a Dios no lo puedes engañar. Y entonces dice: Jehová rugirá, dará su voz. La apariencia de Dios frecuentemente se describe bajo la imagen de una tormenta huracanada. Sión, Jerusalén. El hecho de que Dios no abandone el templo es una señal favorable para su pueblo. El templo sobre el monte de Sión en Jerusalén era la habitación terrena de Dios. Hoy, el templo de Dios somos cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo vive en nosotros si nosotros hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, si nosotros hemos pedido que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador, si nosotros hemos confesado nuestros pecados y si nosotros nos hemos arrepentido de ellos, eso quiere decir apartarnos de nuestros pecados para mostrar un cambio en nuestra vida. Versículo 17. No, el 16 todavía. Los cielos y la tierra temblarán. Un fuerte terremoto va a acompañar a la tormenta huracanada. Versículo 17. El juicio de destrucción de las naciones enemigas del pueblo de Dios y la liberación de Israel enseñará al pueblo de Israel que el Señor es su Dios. Ellos le reconocerán ahora como supremo. Jerusalén será santa, escogida, puesta aparte, consagrada enteramente a Dios. Nosotros esperamos una nueva Jerusalén que viene del cielo. Extraños son los extranjeros que no tienen ni interés ni amor por las cosas que son preciosas para el pueblo de Dios, para los redimidos. Versículos 18 al 21. Las bendiciones que siguen al juicio se nos denotan acá. Después del juicio a las naciones, Judá gozará de la plenitud de la bendición divina bajo el cuidado y la mano protectora del Señor. Tendrá paz y fertilidad en contraste con la desolación y con la esterilidad mundial de los poderes mundiales anteriores. Hoy vemos a un pueblo judío, a un pueblo de Israel convertido en algo maravilloso. Un pueblo de Israel siendo atacado por los palestinos desde la franja de Gaza. Ellos tienen que defenderse y tienen que retomar lo que les corresponde. Pero siempre hay aquellos progresistas alarmistas. Ay, pobrecitos los palestinos, pero que los manda a ser tan perversos. Ellos han sido enemigos constantes y obviamente pues tienen que recibir su castigo. Y Dios tiene que usar los instrumentos que ha prometido desde la antigüedad para defender a su pueblo. Versículo 18. En aquel tiempo, el principio de la edad mesiánica. En aquel tiempo, y esa edad mesiánica se cumple con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos en una edad mesiánica, esperando la venida, la segunda venida del Señor Jesucristo, porque Él ya vino como Mesías, ahora vendrá como Rey justo, soberano, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Montes, collados, mostos, leche, imagen de fertilidad extrema. A Canaán se le señala como la tierra que fluye leche y miel, eso nos lo dice allá en Éxodo capítulo 3.
y nos habla del agua. En la nueva era no habrá más sequía. El agua será abundante. Mientras que Judá prospera, Egipto y Edom estarán bajo la maldición de la desolación. Versículo 20. Judá y Jerusalén florecerán para siempre en contraste con la desolación de las naciones alrededor. Eso es una promesa divina. Habitada para siempre, permanecerá para siempre. En la actualidad, el pueblo de Israel ha reconstruido su país, su nación. Se han convertido en una potencia científica, económica, militar, restaurando su antigua gloria, siendo en realidad un país ejemplar para muchos, que ha tenido las promesas de Dios sobre ellos, y Dios lo que promete lo cumple, así como promesas que son para ellos ahora son para nosotros, el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel, pues Él también cumplirá esas promesas en nuestras vidas. Versículo 21, yo limpiaré, me vengaré, quiere decir esto. En Hebreos 10:30 nos dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Entonces yo también nos lo decía desde el Antiguo Testamento, desde Deuteronomio 32. El juicio sobre las naciones será una prueba decisiva de su culpa y de la inocencia de las víctimas judías. Con la ejecución del juicio, el Señor nunca más abandonará a su pueblo de manera que venga a ser un proverbio entre las naciones. En el libro de Joel se presenta el paso de Israel desde la ciudad destruida hasta la ciudad celestial. En Hebreos 12:22, la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. La palabra de Jehová fue pronto cumplida en esas tierras, pero Judá y Jerusalén permanecieron en perdurable testimonio de la fidelidad de Dios. Con la triunfante afirmación, Jehová en Sión, termina el libro de Joel. Hoy vimos entonces, basados en el capítulo 3 de Joel, el juicio de Dios sobre las naciones y la salvación del pueblo de Dios. Cuando ocurren los juicios de Dios sobre el mundo pagano, el pueblo de Dios puede permanecer seguro. Cuando el Señor Jesucristo venga en su gloria y venga el juicio a las naciones, nosotros como su pueblo, como sus hijos, nosotros estaremos seguros, resguardados, protegidos y gozando de su augusta presencia eternamente y para siempre. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Honramos tu nombre, oh Dios, y te damos gracias por la oportunidad que nos has dado para estar acá, para poder participar de este tiempo online, y queremos pedir tu bendición, pero en realidad de una manera muy especial, sobre cada uno que se ha unido a este tiempo y ha participado en este estudio, sobre su familia, sobre sus negocios, sobre sus necesidades, para que tú des seguridad a su vida, para que tú les proveas en la necesidad, para que tú les fortalezcas en la angustia y para que tú seas su pronto auxilio y su ayudador. Habla, Señor, a la vida de cada uno de nosotros, de los que hemos participado, de los que escuchemos este estudio, de los que veamos este tiempo acá a través de la tecnología que se nos ofrece. Y bendice, Señor, pues, de una manera especial a tu iglesia, a tu pueblo. Y en Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. El Señor nos bendiga. Hasta la próxima oportunidad.